Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 8, por favor. Hoy vamos a comenzar nuestra nueva serie. Estoy seguro que nos va a bendecir abundantemente. Es una serie que desde hace tiempo deseo hacer y estoy seguro que lo que vamos a comunicar en estos mensajes va a ser de súper bendición. Estoy seguro que nos va a llevar a nuevas perspectivas acerca de el mensaje de Jesús. Los predicadores, los que saben mucho de predicación, dicen que las predicaciones tienen que ser cristocéntricas. Es decir, siempre tenemos que tener a Cristo en la predicación. Y esta serie será sobre las parábolas de Jesús. Así es de que va a ser muy emocionante porque va a ser 100% cristocéntrico estos mensajes, pero sobre todo nos van a abrir mucho el panorama acerca del mensaje de Jesús. Ustedes y yo, estoy seguro, porque así lo veo y así lo entiendo, ustedes y yo hemos conceptualizado el mensaje de Jesús, es decir, nos hemos imaginado o tenemos una perspectiva del mensaje de Jesús. Pero las parábolas nos van a traer una nueva forma de entender el mensaje de Jesús, de darnos claridad acerca de las parábolas de Jesús. Entonces, voy a comenzar por definir una parábola. La parábola es una forma de lenguaje de la cultura judía. En el tiempo de Jesús, para enseñar cosas, se usaban parábolas, que son historias. Nosotros en México hacemos lo mismo. Nosotros usamos fábulas. ¿Han escuchado fábulas? ¿De cuál se acuerdan? De las fábulas que escuchamos tal vez en la primaria. Yo me acuerdo que nuestro libro, La tortuga y la liebre, ¿se acuerdan? Esa es una fábula. Bueno, las parábolas son historias que se usan para representar verdades espirituales. Entonces, una parábola es una historia que revela una verdad espiritual. Entonces, es importante lo que Jesús quiere decirnos, porque al contar las parábolas Jesús a sus discípulos y a la gente que le escuchaba, lo que quería Jesús era manifestar las verdades espirituales, las verdades del reino. Por eso es trascendente esto, porque yo necesito entender cuál es la verdad espiritual. Y por eso necesito abrazar las parábolas, necesito comprender qué es lo que la parábola me quiere decir. Ahora, hay varias interpretaciones. Muchos, por ejemplo, John MacArthur tiene un libro que se llama Las parábolas de Jesús, así se llama el libro, y él manifiesta una interpretación muy bíblica, y está muy bien. Otros, por ejemplo, en el Instituto Bíblico, yo estudié en Cristo para las Naciones, Mike también, justo este año termina el instituto, y ahí escuchamos a los maestros y tienen otra perspectiva que está bien. El asunto es que comprendamos las verdades espirituales, pero que las comprendamos de la forma en que Jesús o en la cultura están para que las podamos comprender mejor. ¿Me estoy explicando? Porque ustedes me comprenderán mejor esta historia, esta fábula que les voy a contar. Y esta es una fábula, digamos, yo le quiero llamar parábola, pero ustedes pueden decirle un cuento o lo que sea. Y es una cosa que yo viví. En una ocasión fuimos a Xoxolpa, no recuerdo si era Xoxolpa, es un pueblito de Veracruz, en la sierra. En la iglesia en la que yo me congregaba cada año, íbamos a la sierra. Y en la sierra, cuando llegábamos ahí, los hermanos siempre eran muy lindos, nos entendían muy bien. Ellos, cuando sabían que íbamos a ir, ya tenían los pollos preparados listos para engordarlos. Y cuando llegábamos, ese día mataban los pollos que ya estaban alistados para ese día. Y la verdad es que nos consentían mucho allá en la sierra de Veracruz. Bueno, esta es la historia que te quiero contar. Un día estábamos cargando ladrillo
porque la iglesia se estaba construyendo, la iglesia de ella. Y en eso pasó una gallina con sus pollitos. Y de repente pasó un pollito que se iba arrastrando, no podía caminar. El asunto es que el pollito traía la patita fuera de su lugar. Imagínense un pollito con la pata estirada, así, muy chueca. No podía avanzar el pollito. Y entonces mi pastor me habló y me dijo, mira el pollito. Yo le dije, pobrecito pollito. Y me dijo, ayúdalo. Le dije, pero, ¿cómo? Pues ayuda al pollito, ayúdale, arréglale la patita. Le dije, no, hacer sufrir al pollo, yo no. Ayúdalo. Y fue como una discusión de, ayuda al pobre pollo, no seas mala onda, ayuda al pollito. Y entonces, él, harto de mí, un poco molesto, levantó al pollito y me dijo, mira, tomó la patita del pollito y la jaló. Y después la regresó y el pollito regresó o sea, la patita se le acomodó. Lo que mi pastor hizo fue arreglarle la patita al pollito. Y a mí me tocó muy especialmente ese momento. Es una historia cualquiera. Una historia, si ustedes quieren, graciosa. Si ustedes quieren, para mí, un poco rara, extraña, porque yo no quise tocar al pollo. O sea, se veía que el pollo estaba sufriendo, pero yo no quise hacerle ayuda, porque para mí tocarlo por cualquier lado era lastimar al pollito. Pero mi pastor le arregló la pata. Y eso a mí me hizo saber, ese día, fue como si el Espíritu Santo me hablara. ¿Sí me explico? Y me dijera, cuando tengas la pata torcida, aunque te duela, te la voy a arreglar. Y te va a doler, pero te la voy a arreglar. Bueno, esa es una historia que yo te quiero contar para que comprendamos un poco más las parábolas. Las parábolas son historias que nos revelan verdades espirituales del reino. ¿Me dices amén? Así es de que la primera parábola que vamos a leer es la que está en Lucas capítulo 8, que justamente se llama la parábola del sembrador. El mensaje de hoy se llama así, el sembrador. ¿Cuál es el mensaje de hoy? El sembrador, así es. Vamos a ir a Lucas capítulo 8 y vamos a empezar a leer desde el versículo 1 y vamos a terminar en el versículo 15. Vamos a leer toda la parábola y todo el contexto que está ahí de por medio. ¿Ok? Bien, la palabra del Señor dice así. Después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas. ¿Qué estuvo recorriendo Jesús? Luego dice, proclamando las buenas noticias del reino de Dios. Los acompañaban los 12. Y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, la que llamaban Magdalena, y de la que habían salido 7 demonios. Juana, esposa de Cusa, era administrador de Herodes. Susana y muchas más que los ayudaban con sus propios recursos. Hasta aquí, permítanme aclarar algunas cosas sobre esta parábola. Dice el mensaje, el texto, que Jesús andaba por algunas zonas y pueblos. Y menciona a algunas personas que no eran judías. ¿Me están entendiendo? Por eso es tan interesante esta parábola, porque lo que nos está diciendo para introducir el mensaje, o para introducir la historia, es que Jesús tiene frente a sí a personas no solamente judías, sino a personas que no son judías. Y esto nos habla de la tierra, precisamente de lo que va a hablar la historia. Vamos a seguir en el versículo 4. De cada pueblo salía gente para ver a Jesús. Y cuando se reunió una gran multitud, él contó esta parábola. Un sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, una parte cayó junto al camino. Fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras, y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos que, al crecer junto con las semillas, ahogaron las plantas. Pero otra parte cayó en buen terreno, así que brotó
y produjo una cosecha del 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, oiga. Es como si yo te contara la historia del pollito sin decirte lo que yo sentí, o sea, la interpretación. Y él dice: había un sembrador, salió a sembrar, regó la semilla cayó a la orilla, entre piedras, entre espinos y en una buena tierra. El que tenga oídos para escuchar, que oiga. En pocas palabras lo que Jesús dijo: el que la agarró, y el que no, pues no la agarró. ¿Me están entendiendo? Jesús está hablando de sí mismo como el sembrador. Vamos a ver lo siguiente, porque es interesante. Esta parábola justamente tiene la interpretación a diferencia de las otras. Versículo 9. Sus discípulos preguntaron cuál era el significado de esta parábola. Jesús respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino. ¿Los qué? Los misterios, o sea, las verdades, las realidades, lo que estaba escondido en la parábola, se lo va a contar ¿a quién? A los discípulos. Es decir, y aquí vamos entrando en materia, ¿para quién son las verdades espirituales? ¿Para quién? Para un discípulo. Por eso yo me tengo que preguntar, ¿soy un discípulo de Jesús? Porque había gente que lo seguía, había gente que lo fue a ver, pero los que están preparados para recibir la verdad espiritual son ¿quiénes? Solamente los discípulos. ¿Cómo uno puede entender la historia? ¿Por qué tú puedes entender, y perdona que le dé vueltas a esto, cómo puedes entender la historia del pollito? Porque yo te la estoy contando, porque es una historia personal. Porque es una historia que yo mismo te estoy relatando y de la cual te estoy dando cuenta. ¿Me estás entendiendo? En otras palabras, quienes reciben la verdad espiritual son aquellos que están cercanos a Jesús. Por eso a veces yo me tengo que preguntar si soy discípulo, o tal vez soy alguien que vino a escuchar a Jesús, o alguien que vino a escuchar acerca de Él, o alguien que solamente está un poco interesado o curioso de escuchar a Jesús. Y Jesús dice: a ellos les conté la historia, pero la verdad, la realidad espiritual, te la voy a dar a ti. Y la verdad espiritual es para los discípulos, para nadie más. ¿Me están entendiendo? La verdad espiritual es para aquel que es discípulo. Sigamos leyendo, voy a volver a leer el versículo 10. Jesús respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás se les habla por medio de parábolas. Aunque miren, no vean, y aunque oigan, no entiendan. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. ¿La semilla es qué? La palabra de Dios. Luego comienza a describir los tipos de tierra. Y vamos con el primero. Los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría, cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. La parte que cayó entre los espinos son los que oyen, pero los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran. Pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno, la retienen y como perseveran, producen una buena cosecha. Ahora repasemos rápidamente la interpretación. La palabra habla del sembrador. ¿Quién es el sembrador? Jesús. ¿Y qué es lo que deposita sobre la tierra? La semilla. Y la semilla es mi mente y mi corazón. ¿Estamos de acuerdo?
¿Recuerdan cuando hablamos de la adoración? ¿Cuál es la puerta? El alma. El alma es la parte de nosotros que tiene la mente y el corazón, lo que siento y lo que pienso. Es ahí donde cae la palabra. Por si tú te estás preguntando, ¿dónde cae esa semilla? Esa semilla cae en tu mente, cae en tu corazón. Mi pastor dice que la distancia más larga no es la distancia de los 1,000 millones de kilómetros. Dice que la distancia más larga es la que hay entre mi mente y mi corazón. ¿Por qué? Dice esto mi pastor, porque cuando tú unes el pensamiento a lo que sientes, entonces se produce algo que se llama voluntad. Y la voluntad es lo que refleja lo que hay en mi mente y en mi corazón. ¿Me están entendiendo? Por eso Jesús dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces somos, no lo que decimos ser, somos lo que tengo en la mente y en el corazón. ¿Me están entendiendo? Entonces la palabra dice que la semilla cae en el terreno. Y Jesús, yo me imagino al sembrador, y piénsenlo conmigo, ¿tú tirarías o echarías semillas en un lugar donde sabes que no va a dar fruto? Porque piénsenlo, estamos hablando de un sembrador. Y yo por experiencia, porque yo crecí en el campo, yo no veía, teníamos en la casa, mi abuela tenía a una persona que entró a trabajar con él y ahí se quedó, pasado el tiempo, se hizo parte de la familia, él se llama José, todavía vive. Aún vive en la casa de mi abuela. Y José, él venía de la sierra, o viene de la Sierra de Puebla. Y José sembraba en el terreno de mi abuela. Y yo lo veía de niño. Y yo veía que primero preparaba la tierra. Luego quitaba la hierba. Quitaba las impurezas de la tierra. Y luego tomaba todavía esta cosa que usaban nuestros prehispánicos. ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? El palo con el que hacías el hoyo en el piso, en el arado, para depositar la semilla. Y él echaba la semilla cuidadosamente en el hoyito que había hecho para la semilla. No lo hacía en otro lugar. No veía a José diciendo que broten los maíces, que brote el maíz. No lo hacía así. Él echaba la semilla en el hoyito donde debía ir. ¿Me están entendiendo? Pero dice este pasaje que hubo una semilla que cayó ahí. ¿Por qué? Escuchen esta pregunta que voy a hacer, porque es importante para comprender la parábola. ¿De quién es culpa de que la semilla caiga fuera del camino o en el lugar correcto? Uno diría que es del sembrador. Sin embargo, la parábola nos revela una verdad espiritual y es esta, que la tierra es mi mente y mi corazón. Es decir, la tierra cobra vida. Lo que está haciendo la parábola es dándole una esencia a la tierra. De esta manera, la parábola le está dando la esencia de persona a la tierra. En ese sentido, tú eres la tierra y yo soy la tierra. ¿Me explico? Ahora, cuando Jesús tire la semilla sobre tu corazón y sobre mi corazón, yo soy quien defino qué tipo de terreno soy. ¿Me están entendiendo? No es culpa del sembrador. El sembrador va a sembrar y va a tirar la semilla. El asunto es qué tipo de tierra eres tú, sobre qué tipo de piso va a caer la semilla. Por eso es trascendente esto. Primero dice que la semilla cayó al lado del camino. Y ahí se produce algo que no tiene raíz. Y luego nos describe a unos personajes. ¿Quiénes son? Las aves. ¿Se acuerdan? ¿Quiénes son las aves? Los demonios. Nos personifica en la parábola
a los personajes. El sembrador, Jesús. La semilla, la palabra. La tierra, soy yo. Y las aves, los demonios. Y luego dice que esta semilla que cae sobre esa tierra no produce raíz. No tiene oportunidad ninguna, por muy buena semilla que sea. Hoy los agricultores usan semilla que está manejada incluso genéticamente. Y yo veía semilla, un tiempo muy de niño, vi semilla natural que recogíamos de los elotes. En mi pueblo se sembraba maíz. Pero yo veía cualquier grano de maíz y esa era semilla. ¿Me explico? Pero pasaron los años y el gobierno entró y empezó a traer semilla que ahora venía pintada de rosa con un polvo rosa. Y todo ese polvo rosa era el fertilizante y los nutrientes que esa semilla necesitaba para garantizar el crecimiento. Era una mejor semilla, ¿me explico? Y lo que te digo es que no importa cuán buena sea la semilla, no importa. No importa que Jesús tenga el mejor mensaje. Si esa semilla cae al lado del camino, en un lugar duro, no va a prosperar. Necesitas definir qué tipo de tierra eres. ¿Me está entendiendo? Y ahora, esa semilla, cualquier cosa le afecta. Cualquiera. Vienen los demonios y ahora necesitamos entender este concepto de teología. ¿Dónde es que nosotros experimentamos la tentación de los demonios? ¿Dónde? En la mente y en el corazón. Ahí mismo donde la palabra cae, es exactamente el mismo lugar donde los demonios siembran. Por eso a veces tenemos que entender qué tipo de semilla recibo. ¿Estoy recibiendo la semilla del Evangelio o estoy recibiendo la semilla de los demonios? Por eso Pablo dice que en nuestro corazón brotan a veces raíces ¿de qué? De amargura. Porque cuando yo acepto la semilla del diablo, lo que en mi ser va a producir será amargura, no otra cosa. ¿Y su fruto será cuál? Amargura. ¿Me están entendiendo? Entonces, en ese mismo lugar donde están las aves, ellas vienen y meten cualquier cosa, cualquier pensamiento. ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué llegas? El pastor se fue de vacaciones. Tú también no vengas a la iglesia el domingo. Porque estoy seguro que muchos pensaron lo mismo. Por eso no están. ¿Saben por qué pienso eso? Porque yo lo pensé alguna vez. Si yo sé que el pastor no está, y sé que tal vez no va a llegar el sábado, sino el domingo, mejor no voy, porque no va a estar. Pensamientos equivocados, que son traídos por el diablo. No voy porque la música no me gusta. Como si la música fuera para nosotros y no para el Señor. Son pensamientos, ¿me explico? Vamos a profundizar un poquito más adelante. Segundo terreno, el terreno de las piedras. Las piedras, dice el versículo que describe el terreno de la piedra, lo voy a leer, es el versículo 13. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría. Cuando la oyen pero no tienen raíz, estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. ¿Cuando llega la qué? La prueba. La palabra prueba en el original se traduce como tentación. O sea, no es que Dios te esté probando. La Biblia sí habla de la teología o de la realidad de la prueba. Por eso Pablo dice, gócense cuando pasan diferentes pruebas, porque su fe es probada, pero no es esa prueba. Esta verdad de la que estamos hablando es de tentación. Entonces dice el pasaje, a algunos, donde la semilla cae sobre las piedras, la reciben con alegría. ¡Oh, gloria a Dios! El mensaje de salvación. Soy salvo. Pero luego llega la tentación. ¿Y qué es la tentación? Eso, simple y sencillamente, tentación.
Una cosa es el primer terreno, donde no producen nada porque hay pensamientos que te roban la atención luego. Es mejor un partido de fútbol que la iglesia. Es mejor una comida que la iglesia. Es mejor cualquier otra cosa que Dios. Eso es una cosa. Pero aquí no, aquí es una tentación. Es que tú estás en la iglesia, estás dentro y experimentas tentación. No vuelvas a ir a la iglesia. ¿Para qué vas? Está muy lejos. Esas son las tentaciones a las que se enfrenta un hijo de Dios. Y ahorita vamos a profundizar un poquito más para comprender más esto. Y finalmente el terreno de espinos. Los espinos son preocupaciones, riquezas y placeres. Y dice el pasaje que quienes tienen un corazón espinoso no maduran. ¿No qué? No maduran. Es imposible la maduración. Un corazón preocupado, un corazón interesado, jamás va a madurar. No puede madurar. Ahora, veamos a la siguiente parte, a la siguiente cara de la parábola. Lean conmigo el versículo 15. Les pido que lo leamos juntos, por favor. A la cuenta de 3. Lucas 8, versículo 15. 1, 2, 3. Pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno. La retienen y como perseveran, producen una buena cosecha. Bien, este es el pasaje que nos interesa porque el pasaje está definiendo a una persona. ¿Se dan cuenta? Dice, el buen terreno son los que oyen la palabra, son los que hacen, son los que son identificados como el buen terreno. Y yo entonces necesito comprender que yo soy la tierra, yo soy el lugar donde va a caer la semilla. Y les decía, Jesús puede traer el mejor mensaje, de hecho lo creemos, ¿sí o no? Sí. El mensaje de Jesús es el mejor. No hay otro mensaje mejor. No hay ninguno que se le compare ni que se le parezca. ¿Escucharon al introductor de la Copa América? Lo que dijo, impresionante. Parado ahí para hablar de Jesús. Porque habló cosas que son trascendentes y que se pueden comparar con un torneo, con una competición. Y a mí me encantó. Él habló del esfuerzo de alcanzar ahí. Entonces, el mensaje de Jesús es el mejor. Es el mejor. Pero la parábola me está diciendo que yo soy la tierra. Y que no importa cuán bueno sea el mensaje. Si yo no soy un buen terreno, la semilla de Jesús jamás va a dar fruto. Entonces, la culpa no es, o la responsabilidad, perdónenme, tal vez no use la palabra correcta. La responsabilidad en la parábola del sembrador no recae sobre el mensaje de Jesús. La responsabilidad recae sobre la tierra. La tierra define qué fruto es. Por eso Pablo dice esto. Apolos plantó, yo regué, pero quien da el crecimiento es el Espíritu Santo. ¿Me están entendiendo? Vénganse acá. Hola Alejandro, ¿cómo estás? ¿Sí? Me da gusto verte. Igual a ti, Vivi. Entonces, no importa cuán bueno sea el mensaje. Si no soy una buena tierra para recibir la palabra del Señor, esta jamás dará fruto. Y es este momento en el que tenemos que hablar de tu corazón. Tenemos que hablar de tu corazón. Tenemos que hablar sobre tu corazón, sobre el mío,
sobre si estás listo. Ojo, no se trata de estar listo, porque muchos piensan que el corazón debe estar listo, preparado. No. El día que tú escuchaste el mensaje del Señor, ese día, tu corazón debería de estar alistado. ¿Me explico? Tal vez una oración que deberíamos hacer: Señor, alista la tierra. Porque ahora viene lo bueno, de lo que voy a hablar. Hablemos del sembrador. Cuando el sembrador va a sembrar, primero entiende el tiempo. ¿Entiende el qué? El tiempo. Escucha esto que te voy a decir. No es casualidad el día que escuchaste el mensaje del Señor. No es casualidad. El sembrador estuvo atento al tiempo de tu vida. Y el día que lo escuchaste es el día que estuvo listo para recibir la semilla. O el día que el Señor definió que iba a tirar la semilla. ¿Me están entendiendo? Por eso el sembrador alista primero. Yo sé en qué temporada del año se siembra en mi pueblo. Sabemos que marzo, abril, mayo se siembra, es temporada de siembra. Y sé que en septiembre es temporada de elotes. Lo sé. Con mayonesa, queso. Yo lo sé. Ese es el día. ¿Me están entendiendo? Sé cuál es el día. Nosotros en el pueblo sabemos la temporada de lluvias. Debemos de entender esto. Eso es responsabilidad del sembrador. Pero la responsabilidad de la tierra es otra. Así es de que tú no te preocupes del sembrador. Él sabe. ¿Me estás entendiendo? El sembrador sabe. Él sabe qué onda con el tiempo. Él sabe qué onda con la tierra. Él sabe qué semilla. Porque en la tierra de Veracruz se puede sembrar limón. Pero en mi pueblo siembra un limón y se va a morir. Porque no es la tierra adecuada. ¿Me estás entendiendo? La onda del sembrador, déjasela al sembrador. Tú no te preocupes por eso. No te preocupes por el Señor. No quieras que el Señor haga algo para lo que tú no estás listo. El sembrador sabe tu temporada, conoce tu tiempo y va a traer la semilla al tiempo. Por eso los que oramos por las personas, nosotros tenemos que entender y decirle al Señor: Señor, acelera el tiempo, prepara el tiempo, porque el sembrador sabe cuándo tirar la semilla. ¿Me entiendes? Ahora, hablando de la tierra, entendamos tres cosas de las que habla el versículo 15. Número 1, habla de la actitud. ¿Habla de la qué? La buena tierra tiene tres características. Número 1, habla acerca de la actitud con la que yo recibo la palabra. Justamente, una persona que escuchó el mensaje y lo recibió y lo hizo con una buena actitud, es que lo hizo así. Es que estuvo bien. ¿Me están entendiendo? Fue el momento adecuado. Número 2, habla de la mente. Dice, retienen la palabra. ¿Dónde se retiene la palabra? En la mente. Y número 3, habla de la perseverancia. ¿De la qué? Perseverancia. Y la perseverancia es la que me lleva a dar fruto. El sembrador no solamente conoce el tiempo, sino que el sembrador también comienza a manejar la tierra. Y lo que te voy a dar a continuación son las formas en las que el sembrador y la tierra trabajan. Número 1, la primera semilla, ¿dónde cayó? Al lado, en el camino. No cayó en el terreno. ¿Estás de acuerdo conmigo? Cayó en un lugar externo. ¿Qué necesita entender esta tierra? Vamos al libro de Job, por favor. Job, capítulo 38. Job, capítulo 38. Y vamos a leer los versículos 1, 2 y 3. Nada más. Versículo 1, 2 y 3.
Dice así la palabra del Señor. El Señor respondió a Job desde la tempestad. Le dijo: ¿quién es este que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? Ahora lean conmigo el versículo 3, a la de 3. 1, 2, 3. Prepárate a hacerme frente. Yo voy a interrogarte y tú me responderás. La palabra de Job revela a un Job que cree que conoce a Dios. Pero cuando Dios se le presenta, le dice: alístate, mi chavo, porque voy a salir contigo y la onda es contigo. La característica de la tierra dura que está al lado del camino y que no es una buena tierra, es la tierra que piensa que la palabra no es para ellos. Por eso en esta parte te digo esto: la palabra es para ti, es para ti, no es para nadie más, es para ti. Porque a veces nosotros recibimos la palabra y volteamos con el que está a nuestro lado y le decimos: ¿estás escuchando lo que dice el pastor? Deberías de aprender. No, la palabra es para ¿quién? Es para ti. La palabra no tiene por qué caer al lado del camino. Ahí no va a fructificar, porque tú piensas que la palabra no es para ti y por eso la desechas y la haces a un lado. No, la palabra debe de caer en buena tierra, debe de caer en el terreno, y esa palabra solamente puede ser cuando la haces para ti. Porque es más fácil decir: tú tienes la culpa, a decir: yo tengo la culpa. Eso es ¿qué? Responsabilidad. ¿Es qué? Responsabilidad. Yo soy responsable de la palabra que se escucha y que yo recibo. Por eso tenemos que entender que la palabra no puede caer en el terreno ajeno, fuera del camino, en un lugar que no es mi corazón. La palabra tiene que caer donde estoy yo mero. Por eso me encanta lo que dice el Señor, porque Job pretende y cree conocer al Señor. Por eso Job dice esto, más adelante dice: yo de a oídas te conocía. Y luego dice Job esto: pero ahora mis ojos te ven. ¿Han visto la película de Avatar? Al final, cuando se encuentran los dos que tienen el cuerpo extraterrestre, bueno, ella es extraterrestre, él es humano, pero se encuentra con él. Y ella no lo conoce, en realidad él solamente conocía al avatar. Y así es a veces, nosotros pretendemos conocer a Dios. Y luego en la película, cuando ve al humano, ella, la extraterrestre, ve al humano, le dice: te veo. Ay. Bueno, así pasa con nosotros. Yo debo de ser la tierra donde cae la semilla. No debo de dejar que la semilla caiga al lado. Es fácil echarla a un lado. Es fácil responsabilizar a alguien más que responsabilizarme a mí mismo de la palabra. Cuando escucho la palabra del Señor, es para mí. Una conferencista una vez la escuché y estaba hablando de lo que la gente decía. Y sucede que le pasaba muchas veces que muchas personas que estaban en la conferencia se salían y algunos les preguntaron: ¿por qué te sales de la conferencia? Pues porque la conferencista está hablando de mí. ¿Quién le dio permiso? Me está echando puras pedradas. ¿Quién le habló de mí? Y escucha esto, iglesia. El mensaje que yo hablo es para ti, para nadie más. ¿Me explico? Y si te incomoda, está bien. Permítame decir estas palabras que dice un predicador. Son reales y son de corazón. Él dice: si lo que dije te ofendió, yo te pido perdón. Discúlpame si te ofendí. Y luego él dice: pero si lo que dije te incomodó, entonces significa que estás escuchando la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios
llega a incomodarnos. ¿Me estás entendiendo? A veces cuando hablamos de temas específicos, en especial cuando toco temas que tienen que ver con la familia, todo mundo nos incomodamos. Y tú tienes que saber que no eres el único incómodo, que aquí hay otro que también está incómodo a veces. ¿Me entiendes? Pero entonces la palabra es para ti. ¿Es para quién? Para mí. Es para ti y para mí. No eches, no dejes que la semilla que tiró el sembrador, el Señor, en tu corazón, no la botes a un lado. Porque precisamente si la botas a un lado, no va a fructificar. ¿Por qué? Porque no está colaborando con tu mente. No la estás dejando ni siquiera interactuar con lo que hay en tu corazón. La dejaste a un lado, preferiste culpar a alguien o señalar a alguien en vez de abrazarla para ti. Y la palabra tiene que ver con muchos, pero especialmente tiene que ver ¿con quién? Conmigo. La palabra es para mí. Es para ti, para nadie más. La palabra es personal. La salvación es personal. Antes se creía que porque mi papá era cristiano, mi mamá era cristiana, entonces yo iba a ser salvo. Eso es una gran mentira. Porque cada persona define su salvación. Entonces yo puedo ser salvo, o Miriam puede ser salva y yo no. Yo me acuerdo mucho que en mi pueblo una vez una mujer recibió una palabra profética y le dijeron, tú y tus hijos serán salvos. Y la palabra profética está bien, es correcta. Pero después de eso los hijos parecían todo menos salvos. El problema era que habían abrazado la verdad de que creen que porque su mamá era salva, entonces ellos también. Pues no. ¿Me están entendiendo? La palabra es personal. ¿Me dices amén? Segunda cosa que tenemos que considerar, el terreno pedregoso. El terreno pedregoso, la tentación. Vamos a leer en Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Y vamos a leer los versículos del 1 al 6. El hombre tuvo relaciones sexuales con Eva, su mujer, y ella quedó embarazada y dio a luz a Caín. Y dijo, con la ayuda del Señor he tenido un varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos y su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte. Y a mí me encanta esto. No obstante, tú puedes dominarlo. Pero la tentación sobre Caín fue grande. Y el versículo 8 dice, cuando Caín habló con su hermano Abel, y cuando estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo asesinó. El Señor preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? ¿Notan qué cosas hay aquí? Hay, de principio, una mala actitud de parte de Caín. ¿Lo están viendo? Él pretende traerle al Señor una ofrenda, pero él no trae lo mejor. Eso es una cuestión de actitud. Abel sí trae lo mejor y por eso el Señor ve con agrado la ofrenda. Ahora, dijimos que la palabra el terreno donde hay piedras son la tentación.
Voy a decir algunas cosas importantes aquí. Hay algunos pensamientos en nosotros que son piedras enormes, donde no va a fructificar la palabra del Señor. Hay algunas piedras que no van a dejar fructificar. Te voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, una pareja a la que el Señor quiere restaurar. Ahora, imaginémonos cosas. Imaginemos que esta pareja es una pareja donde ella ha abrazado la nueva ideología del feminismo. Y ella cree que ella manda y que debe de mandar en la casa. No acepta esta frase que dice la Biblia: mujeres, sométanse a sus maridos. ¡Wow! Si ella no mueve esta piedra, si ella no la quita, ¿la palabra del Señor va a fructificar? No puede. Porque este pensamiento no va a dejar que la palabra fructifique. Ahora lo digo para los hombres. La palabra dice esto: Dios es cabeza de Cristo. Cristo es cabeza de la iglesia. Pero hablando de la familia dice: Dios es cabeza de Cristo. Cristo es cabeza del hombre y el hombre es cabeza de la mujer. Y lo que muchos hombres creen es que pueden someter a su esposa solamente por lo que la palabra dice, pero no se someten a Cristo. Un hombre que no se somete a Cristo y no abraza este pensamiento, no puede fructificar un buen matrimonio. Porque el hombre, de acuerdo a la Biblia, no se manda solo. Un hombre debería de someterse a Cristo. ¿Me está entendiendo? Hablemos de otras cosas. El aborto. Muchos abrazamos la verdad del aborto. Abrazamos esta ideología. Si yo abrazo esa ideología, ¿algo puede fructificar bueno de parte de eso en el Señor? No se puede. Porque estoy abrazando un pensamiento que significa una piedra. Y la palabra del Señor no puede fructificar en medio de las piedras. Son pensamientos. Relaciones sexuales, dentro o fuera del matrimonio. Si las estoy teniendo fuera del matrimonio, eso no va a fructificar. Tengo una piedra enorme que no he quitado y que no estoy dispuesto a quitar. Por eso la parábola tiene que ver con mi mente y con mi corazón. Porque lo que tengo en la mente y en el corazón es lo que hago. No importa cuánto yo diga, lo que hago es lo que soy. Y mientras yo no cambie lo que hay en la mente, lo demás no puede fructificar. Por eso, aunque yo quiera cambiar, la verdad es que en la mente estoy abrazando verdades que no están correctas, que no están bien. Y eso no puede fructificar. Y el asunto sobre mis finanzas tampoco puede fructificar. Es mejor que definas si crees en el diezmo o no. Si crees, entonces actúa de acuerdo a esto y cosas van a fructificar. Pero te digo algo, también si eliges no creer y no dar realidad en esto, lo mismo va a suceder, va a fructificar. ¿Me está entendiendo? Porque las dos posiciones son correctas. Aunque no suene yo coherente, pero es la verdad. Pero yo he preferido hablarles del diezmo y que es una responsabilidad. Porque yo he experimentado la bendición de diezmar. Y he experimentado que hay sobrebendición en hacerlo que no hacerlo. Pero cada uno elige lo que quiere.
¿Me está entendiendo? Segunda cosa que tengo que decirte es esta. El diablo va a venir a buscarte y te va a ofrecer un montonal de cosas. Ese es el terreno que tiene piedras. Dice el pasaje que son todas las tentaciones o pruebas, dice la NBI. Son tentaciones. ¿Son qué? Tentaciones. Ahora dime algo. ¿Cuáles son las mayores tentaciones que te han alejado de la iglesia? Que te han alejado de Dios. Bueno, si las logras identificar, eso significa que sabes que eres el terreno con piedras. Ese eres. Y a menos que elijas o decidas decir no a la tentación, entonces las cosas pueden cambiar. De lo contrario, no es posible. Recuérdalo, no importa cuán bueno sea el mensaje de Jesús, jamás va a fructificar si yo no decido ser un mejor terreno para la palabra del Señor. ¿Me estás entendiendo? Y ahora vamos a pasar a lo último. El terreno con espinos. ¿El terreno con qué? Con espinos. Bien. Este terreno es un terreno que, valga la redundancia, tiene espinos. ¿Tú meterías la mano entre los espinos? ¿Cuáles son los espinos más feos que te han tocado? Para mí, de los más ligeros son los de las rosas. Cuando el florero no te dio las rosas limpias, limpiaditas. Cuando te las dio con todo y espinas, esas duelen. El de la tuna. Cuando agarramos las tunas y nos picamos y difíciles de quitar. Hay una planta que se llama, la corona de Cristo. Que sí, así se llama, ¿no? Que es muy espinosa. Y mi esposa acaba de mencionar los abrojos. Cuando tú ves un abrojo, tú ni piensas en meterte ahí. Cuando era niño me andaba a jugar en el campo y de repente me picaba un abrojo, se me clavaba un abrojo y yo salía corriendo de ahí con todo y abrojo, porque el abrojo se clava en la piel. ¿Tú meterías la mano en medio de espinas? Bueno, escucha esto. La semilla que está tirada entre espinas es ahí donde el sembrador quiere meter la mano. Pero las espinas son aquello que nosotros sacamos que no deja fructificar la semilla. Deja esa relación. No, Señor. Abandona ese mal hábito. No, Señor. Deja, por favor, de mal alimentarte, porque tienes diabetes y te va a ir mal. No, Señor. Deja de usar así tu dinero. No, Señor. ¿Cuándo vas a corregir esto en tu relación? Cuando yo quiera, Señor. ¿Cuándo te voy a ver en la iglesia? Cuando me vaya mal y me siento obligado a ir. ¿Cuándo vas a leer tu Biblia? Ay, Señor, me da mucho sueño. Bueno, ¿cuándo la vas a escuchar? Ay, no, Señor, si leerla me duerme, escucharla, jamás. Las espinas es lo que sacamos del corazón. La Biblia dice que las espinas son 3 cosas: preocupaciones, riquezas y placeres. Y este terreno está directamente relacionado con la constancia. ¿Cuáles son las características de la buena tierra? Una buena actitud,
que se retiene la palabra y la perseverancia. Y justamente el tercer terreno tiene que ver con la perseverancia. ¿Es fácil confiar en Dios? Si me dices que sí, yo creo que tendríamos que ser más sinceros y decir la verdad. ¿Es fácil confiar en Dios? No. ¿Cómo puedo ser entonces un mejor terreno en el que yo soy espinos y cardos? Con perseverancia. Vamos a leer esta historia en Primera de Samuel. El primer libro de Samuel, capítulo 15. Y el capítulo 15 tiene un título que no es tan atractivo de leer. La historia que está en este capítulo se llama El Señor rechaza a Saúl. Un día Samuel le dijo a Saúl: el Señor me envió a ungirte como rey sobre su pueblo Israel, así que pon atención al mensaje del Señor. Así dice el Señor de los ejércitos: he decidido castigar a los amalecitas por lo que hicieron a Israel, pues no dejaron pasar al pueblo cuando salía de Egipto. Así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo. Destruye por completo todo lo que les pertenezca. No les tengas compasión. Mátalos a todos, hombres y mujeres y niños recién nacidos, toros y ovejas, camellos y asnos. Ahora, otro día hablaremos de por qué Dios manda matar niños. Lo puedo responder con gusto, pero otro día hablamos de eso. Lo que quiero enfatizar en este momento es la instrucción de Dios para Saúl. ¿Cuál fue la instrucción? Así que ve y ataca a los amalecitas. Primero le dice, ahora mismo. Y luego le dice, destruye por completo todo lo que les pertenezca. No les tengas compasión, mátalos a todos, hombres y mujeres, niños y recién nacidos, toros y ovejas, camellos y asnos. Es decir, el Señor mandó a Saúl a matar todo. ¿A matar qué? Todo, y no quedarse con nada. Y lo que hizo Saúl fue esto. Saúl reunió el ejército y pasó revista en Telayín. Eran 200,000 soldados de infantería más 10,000 de Judá. Luego se dirigió a la ciudad de Amalec y tendió una emboscada en el barranco. Los kenitas se apartaron de los amalecitas, pues Saúl les dijo: váyanse de aquí, salgan y apártense de los amalecitas. Ustedes fueron bondadosos con todos los israelitas cuando ellos salieron de Egipto. Así que no quiero destruirlos a ustedes junto con ellos. Saúl atacó a los amalecitas desde Javilá hasta el sur, que está cerca de la frontera de Egipto. Agag, rey de Amalec, lo capturó vivo. ¿Lo capturó cómo? ¿Qué le tenía que hacer? Pero Saúl hizo lo que quiso. Pero a todos los habitantes los mató a filo de espada. Además de perdonarle la vida al rey Agag, Saúl y su ejército preservaron a las mejores ovejas, vacas y terneros más gordos. Y en fin, todo lo que era de valor. Nada de esto quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. La palabra del Señor vino a Samuel: lamento haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Tanto se alteró Samuel que pasó la noche clamando al Señor. Por la mañana muy temprano se levantó y fue a encontrarse con Saúl. Pero dijeron: Saúl se fue a Carmel y allí erigió un monumento. Luego dio una vuelta y continuó hacia Gilgal. Cuando Samuel llegó, Saúl dijo: que el Señor te bendiga, he cumplido las instrucciones del Señor. ¿Qué dijo Saúl? He cumplido. ¿Y cumplió? No. Y entonces, ¿qué significan esos bálidos de ovejas que me parece oír? Reclamó Samuel. ¿Y cómo es que oigo esos mugidos de vaca?
Son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalec, respondió Saúl. Dejaron con vida a las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas al Señor tu Dios. Pero todo lo demás lo destruimos. ¡Basta!, interrumpió Samuel. Voy a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche. Te escucho, respondió Saúl. Entonces Samuel dijo, ¿no es cierto que aunque te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de las tribus de Israel? ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir una misión? Él te dijo, ve y destruye a esos pecadores, los amalecitas, atácalos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Y vean lo que dice Saúl. Yo sí he obedecido al Señor, insistió Saúl. He cumplido la misión que Él me encomendó. Traje prisionero a Agag, rey de Amalec, pero destruí a los amalecitas, y del botín los soldados tomaron ovejas y vacas, destinadas al exterminio, con el propósito de ofrecerlas en Gilgal al Señor tu Dios. Samuel respondió, ¿qué agrada al Señor más que le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se le obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación, y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. La historia termina en la caída del rey Saúl. Hay tres cosas a las que debes de prestar atención en tu vida si quieres que la palabra del Señor fructifique. Número 1, dilo conmigo, debo de prestar atención a mis preocupaciones, a mis riquezas y a mis placeres. Si tú dejas que estas tres cosas te gobiernen, estas tres cosas son los espinos que no te van a dejar madurar. ¿Cuál es la característica de esta semilla? Que cayó entre espinos, salió raíz, pero no puede madurar, porque los espinos no los dejan. Ahora escucha esto, lo voy a decir más claro. Los espinos no son cosas externas, son cosas que están en tu corazón y en mi corazón. Y son tus preocupaciones, tus riquezas y tus placeres. Dime, ¿cuál ha sido una preocupación que no le has dejado al Señor? Eso que te preocupa y que te sigues metiendo y metiendo cuando sabes perfectamente que deberías de dejar de hacerlo. ¿Qué es eso que tú quieres alcanzar y que por más que los quieres alcanzar no llegas? ¿Sabes qué significa eso? Que no cuentas con la ayuda del Señor, que tal vez Él ya te dijo que no. Y si tú sigues ahí duro y duro, jamás vas a madurar, porque sigues empecinado ahí. Muchos perseveramos en relaciones que no nos dan, que jamás van a fructificar. Pero queremos estar ahí, cuando sabes perfectamente que eso no lo aprueba el Señor. Muchos le decimos al Señor cuando somos jóvenes, Señor, para ti el alma, para mí la carne. Pero me quiero comer la carne antes de que llegue al lugar correcto. Es lo que hizo Saúl, desobedeció. ¿Qué son esos placeres que queremos tener a fuerza? Y por quererlos tener, hemos impedido la madurez en la vida espiritual.
Tú eres la tierra y tú defines qué tipo de tierra eres para el Señor. Tú lo decides, iglesia. La tierra se define por sí misma y es responsabilidad nuestra definir qué clase de terreno soy para el Señor. Y la buena tierra se caracteriza por tener una buena actitud. ¡Ay! Esto que dijo el pastor me molestó, me incomodó. Pero voy a tener una buena actitud, la voy a recibir. Número 2, no solamente la voy a recibir, la voy a apuntar. Dice la Biblia, guarda en tu corazón mi palabra. Dice la Biblia, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. ¿Me estás entendiendo? Y finalmente, la perseverancia. Las preocupaciones, las riquezas y los placeres tienen esta misma característica. No es fácil confiar en Dios respecto de ellos. ¿Estás de acuerdo conmigo? No es fácil confiar en Dios respecto de mis preocupaciones. Y a veces elijo mis preocupaciones que a Dios. Elijo tratar de resolverlo a mi propia manera que a la forma de Dios. Lo mismo pasa con las riquezas. Quiero ser rico a la forma que yo quiero y me han enseñado y no a la forma de Dios. Y finalmente, los placeres. Quiero obtener eso que quiero a la forma que yo quiero, pero no a la forma de Dios. Y cada vez que Dios quiere meter la mano, mis espinas saltan y dicen, no, Señor. Yo quiero a ese hombre es mío, solamente mío, mío, mío. Nada ni nadie, ni tú, Dios, me lo quitará. Así dice la canción, ¿no? Señor, esta cosa me preocupa, pero voy a actuar como yo creo que debo de hacerlo, no como tú quieres. Y si lo quiero así, entonces así lo voy a hacer. Señor, no te metas en esto. Eso impide que la palabra de Dios fructifique y madure. Terminamos con esto, iglesia. ¿Qué tipo de terreno serás tú para la palabra del Señor? ¿Serás el terreno que tira la responsabilidad a otro lado? ¿Serás el terreno que enfrenta las tentaciones? ¿Serás el terreno que quita las espinas? Quita las espinas. Deja que el Señor entre en ese terreno. ¿Me ayudas? Ponte de pie, vamos a orar. Hay 3 características de la buena tierra, además de las que menciona la palabra. La primera es esta: no responsabilices a alguien más por la palabra del Señor. Responsabilízate tú, porque la palabra de Dios es para ti. ¿Me dices amén? La segunda, que tiene que ver con las tentaciones. Si hay tentaciones que tú no puedes manejar, esas tentaciones las enfrentas acercándote al Señor.
abrazando su palabra. Por eso dice la palabra que la palabra se retiene. Y cuando tú retienes la palabra, será más fácil para ti enfrentar tus tentaciones. Solo no puedes. Ni siquiera el hombre más espiritual que tú te imagines puede hacerlo. Solamente se puede hacer reteniendo la palabra. Y número 3, quita las espinas de tu corazón. Deja que el sembrador tire la semilla y no seas necio. No seas necia. La palabra va a fructificar cuando dejemos entrar al sembrador y trabajar con la buena tierra. Ahora, tal vez te estés preguntando, ¿cómo puedo ser una buena tierra? ¿Cómo puedo permitir que el Señor fructifique en mí? Bueno, la respuesta es sencilla. Solo necesitas 3 cosas. Número 1, una buena actitud. Si la palabra te incomoda, puedes tener 2 actitudes. Una, la puedes rechazar totalmente. O 2, puedes tener la actitud de recibirla. Número 2, retener la palabra. No basta solo con escucharla, necesitas que la palabra forme parte de tu vida. Tenerla diariamente. Y número 3, es la más importante, perseverancia. Yo quisiera decirte que la buena tierra sale de la noche a la mañana. Pero ¿sabes qué hace el sembrador? El sembrador prepara la tierra. Y voy a terminar con esta imagen, con esta parábola, permítemela. ¿Sabes qué hace el sembrador para preparar la tierra? La abona. ¿Y sabes cómo la abonan la mayoría de los sembradores? La abonan con estiércol. No estoy insinuando nada. Lo que te estoy diciendo es que el Señor no va a dejar que tú te vayas. Él va a prepararlo. Y a veces la tierra se tiene que abonar. A veces la tierra tiene que entrar en situaciones complicadas y difíciles. Y para mí eso es el abono, el estiércol. Temporadas difíciles. Te digo algo, no necesitas el abono. No lo necesitas. Porque la buena tierra es una buena tierra, así de simple. Se elige. Elígelo. Porque el sembrador te ama tanto que si es necesario, tendrá que abonarte. Eso es solamente la primera parte. ¿Sabes cuál es la segunda? Que tiene que arar la tierra. ¿Sabes cómo se ara la tierra? Se golpea y se golpea. Tercero, el sembrador saca lo que se le llama la mala hierba para que la tierra esté lista. Lo que te digo es, no esperes a que el sembrador venga a trabajar tu tierra. ¿Me entiendes? Porque Él te ama. Pero la palabra dice que el Señor, a quien ama, corrige. Y a veces
Dios nos tiene que corregir para que la palabra caiga ahora sí en buen terreno. Porque de otra forma no lo aceptarías. ¿Me estás entendiendo? Deja que el Señor tire la semilla y tú conviértete en la buena tierra para que la palabra fructifique. ¿Me dices amén? Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor. Padre, tú sabes la condición de nuestro corazón. Y también sabes qué tipo de tierra somos. En este momento, incluso sabes si tenemos piedras, si tenemos espinos, y también sabes la condición de la mente de cada uno de nosotros.